misericordias nuevas son y sostienen mi ser desde el momento en que despierto hasta el anochecer. Cantaré la grandeza de tu amor. Porque tú siempre has sido bueno, porque tú siempre has sido tan fiel. Te alabaré con cada aliento y cantaré la grandeza de tu amor. Te amo, Dios, me has guiado por el valle del dolor, junto a mí tú has estado, te he conocido como Padre, como un amigo fiel, confiaré la grandeza de tu amor. Porque tú siempre has sido bueno, porque tú siempre has sido tan fiel. Te alabaré con cada aliento y cantaré la grandeza de tu amor. Tu bien y misericordia me van a perseguir. Tu bien y misericordia me van a perseguir. Mientras vivo esté, voy a hacerte fiel, a ti me rendiré. Tu bien y misericordia me van a perseguir. Tu bien y misericordia me van a perseguir. Tu bien y misericordia me van a perseguir. Mientras viva esté, voy a hacerte fiel, a ti me rendiré. Tu bien y misericordia me van a perseguir. Porque tú siempre has sido bueno, porque tú siempre has sido tan fiel. Te alabaré con cada aliento y cantaré la grandeza de tu amor. Porque tú siempre has sido bueno, porque tú siempre has sido tan fiel. Te alabaré con cada aliento y cantaré la grandeza de tu amor. Cantaré la grandeza de tu amor. Buenas tardes, hermanos, bienvenido a este culto de adoración a nuestro Señor. En este día sigamos con estas hermosas enseñanzas que Dios ha puesto en el pastor. Les agradecemos enormemente que estén con nosotros para poder honrarlo y alabarlo como se merece nuestro Señor en este día que le entregamos y ofrendamos. Es domingo, es el día del Señor, el día
de dedicarnos a amarle, adorarle, alabarle, y esperemos que Dios nos utilice, que tengamos palabra de exhortación, que tengamos palabra de ánimo, de esperanza y de fe, que sea Él el que nos hable, y mientras tanto continuemos alabándole. Alabemos, hermanos. Jesús sanó a los enfermos y perdonó nuestros pecados. Vino a romper nuestras cadenas y vida nueva nos ha dado. Gloria a Dios, aleluya. Ahora tú y yo tenemos una misión en este mundo, llevar a otros el camino de vida eterna en Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Él me sanó, me levantó, me rescató, me liberó. Puedo correr, puedo saltar y proclamar su majestad. Gloria a Dios, aleluya. No te preocupes del camino, Él prometió estar contigo y su poder te ha regalado para cumplir con el trabajo. Gloria a Dios, aleluya. Me dio el poder, me dio el poder, me dio el poder. Me dio el poder, me dio el poder, me dio el poder. Y dice la palabra de Dios en Jeremías 23, del 1 al 6. Hay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño. Por tanto, así ha dicho el Señor y Dios de Israel a los pastores que apacientan a su pueblo. Ustedes dispersaron a mis ovejas, no se hicieron cargo de ellas, sino que las espantaron. Por eso ahora voy a hacerme cargo de ustedes y de sus malas obras. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas, las haré venir de todos los países por los que las esparcí, para devolverlas a sus apriscos. Allí se reproducirán y se multiplicarán. A cargo de ellas pondré pastores que las cuiden y alimenten, y nunca más volverán a tener miedo ni asustarse, y ninguna de ellas se perderá. Y vienen días en que haré que un descendiente de David surja como rey, y será un rey justo, que practicará la justicia y el derecho en la tierra. Durante su reinado, Judá estará a salvo, e Israel podrá vivir confiado. Y este rey será conocido por este nombre: el Señor es nuestra justicia. Amén. He cambiado mi vida, no puedo ya estar alejado de ti un día más. Vivir estando a tu lado. Nunca he sentido un amor igual. Sé que yo en ti puedo confiar.
estoy tomado de tu mano. Y voy contra corriente, cielo y mar, solo para estar a tu lado. No me importa quién tenga que enfrentar, giro 180 grados por ti. Alumbraste mi ser y mi caminar cuando me desviaba hacia la oscuridad. Puedo ver tu amor brillando. Perdonaste mi error, mi falta de fe. Sacrificaste tu sangre por verme nacer. De nuevo estando entre tus brazos. Y voy contra corriente, cielo y mar, solo para estar a tu lado. No me importa quién tenga que enfrentar, giro 180 grados. Tú eres mi destino, tú eres por quien vivo, tú pintas mi camino, por ti es por quien giro, limpiaste mis pecados, sanaste a mis hermanos, hiciste mil milagros, tú has resucitado. Y voy contra corriente, cielo y mar, solo para estar a tu lado. No me importa quién tenga que enfrentar, giro 180 grados. Y voy contra corriente, cielo y mar, solo para estar a tu lado. No me importa quién tenga que enfrentar, giro 180 grados. Tú eres mi destino, tú eres por quien vivo, tú pintas mi camino, por ti es por quien giro, limpiaste mis pecados, sanaste a mis hermanos, hiciste mil milagros, tú has resucitado. Lucharemos sin cansancio, ir hasta el lado contrario, giro 180 grados, para estar siempre a tu lado. ¿Tiene usted Biblia, mi hermano? Puede ser escrita o puede ser en electrónica, en algún teléfono celular, en una tablet, o escrita, impresa. ¿Tiene usted Biblia? Entonces, digamos nuestra profesión de fe. Si le es posible, levántela con su mano derecha y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos amigos, amigas, hermanas, hermanos. Sean ustedes bienvenidos. Es domingo, el primer domingo de octubre, domingo 3 de octubre del 2021, y seguimos en la campaña Misión Jesucristo. En esta campaña de alineación, de avivamiento, en donde todos los días a través de los devocionales Dios nos habla. El Señor nos dice cosas y nos desafía. Y el desafío más grande a que este amor de Cristo mostrado en la cruz, pensado y meditado desde el principio de los tiempos por Dios, para venir por nosotros de manera inmerecida, pues de verdad
está así pensado y concebido. Perdón ustedes. Pero sí, lo que tenemos que hacer es que ese amor tan grande que no nos cabe, que se derrama, lo podamos también compartir con más personas. Y en estos desafíos, el mayor desafío es a que obedezcamos la voluntad de Dios. Y es que qué Dios tan maravilloso, tan grande, tan especial tenemos. A diferencia de otros dioses, con minúscula y entrecomillados, porque no hay más que un solo Dios verdadero, pero en las diferentes culturas han tenido dioses, hemos visto que, por ejemplo, en las culturas prehispánicas de nuestro país, se buscaba agradar a estos dioses. ¿De qué manera? Sacrificios humanos, ofrendándoles cosas. Lo mismo vemos con los dioses griegos, lo mismo vemos con las diferentes culturas. Lo mismo vemos, por ejemplo, en el Oriente cuando busca que el ser humano alcance niveles de perfección más allá de los comunes, de los normales, que se acerque a la divinidad el ser humano. Buscan que agrademos a Dios con nuestro caminar, con nuestro andar. Pero nuestro Dios es maravilloso, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es especial. Y lo que nos pide para que le agrademos no es más que obedecerle. Que dejemos de insistir en que nosotros tratemos de agradarle. Créanme que no se agrada de cuando alguien se lastima sus rodillas o se flagela o le hace promesas como si fuera cambiesta, como si fuera un cambalache, como si fuera un trueque, ¿verdad? Si tú, Dios, das esto, yo te ofrezco tal cosa, como si de verdad Dios necesitara de nosotros. Pero tenemos un Dios grande y maravilloso que no nos necesita, pero sí nos ama. No necesita nada de nosotros, pero nos ama tanto que se encarnó y viene por nosotros. Así que esa es una diferencia enorme y grandísima con relación a otros dioses, y les reitero, entrecomillado y en minúscula, porque nuestro Dios es único, grande y verdadero. Es nuestro Dios maravilloso y único. Perdónen ustedes, son un teléfono, pero pues bueno, estamos en vivo y esto nos permite este tipo de situaciones. Lo que Dios nos pide y quiere es que seamos obedientes, así que vamos a leer de su palabra y reflexionemos referente a esto. Nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte: entrar por la puerta ancha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas. Nos está hablando que sí hay muchos caminos, hay caminos diversos, pero caminos de salvación, camino que nos lleve al Padre, camino que nos lleve a la reconciliación, solamente hay uno. Hay gente que dice y le adora a otras cosas, otras deidades, pretende hacer rituales, pretende hacer trueques, pretende ofrendar cosas, pero realmente el único camino para la salvación, el único camino para la vida eterna, el único camino que nos lleva a la reconciliación con el Padre es Cristo, es Jesucristo. Él es el camino y también es la puerta estrecha, la puerta que con su propio cuerpo Él cerró para protegernos como ovejas de su redil para los lobos feroces a los que Él les llama falsos profetas. Mateo 7, del 13 al 23. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y es precisamente cuando decimos que es un solo camino, y ese camino que cree no fue ideado por nosotros, no fue pensado por nosotros, no es mediante rituales, es un camino que fue diseñado exclusivamente por Dios. Es el camino que se llama plan de salvación. Es el camino que desde el principio de los tiempos fue concebido de esta manera. Sí hay otros caminos, por supuesto hay otros caminos, y hay gente que trata de encontrar otro nivel de vida a través de la meditación, que trata de buscar otro nivel de vida a través de muchas otras cosas, pero caminos que nos llevan a la perdición porque ponen por delante a la voluntad humana, ponen por delante la supuesta sabiduría humana. Esto ya lo comenté en otro sermón, pero a veces somos tan arrogantes que como especie nos hemos llamado Homo sapiens, es decir, hombre sabio. Y verdaderamente lo que más nos falta es sabiduría, porque la sabiduría verdadera es la que viene de Dios. Esa es la sabiduría verdadera. Fuera de eso hay necedad. Y necedad es tratar de igualarnos a Dios, tratar de buscar un camino propio, diferente al distinto camino único, exclusivo, que nos lleva al Padre, que es Cristo Jesús. El ser humano puede hacer ancho ese camino y estableciendo sus propias reglas y sus propias condiciones. Por supuesto que no, porque las reglas y las condiciones vienen en la palabra de Dios. No podemos ensanchar este camino porque el camino es Cristo mismo. El camino es inmensamente grande y maravilloso, pero para esto necesitamos obediencia y caminar tomados de su mano. No podemos alejarnos de su voluntad, no podemos alejarnos de él, no podemos establecer condiciones propias o buscar caminos alternativos, porque cualquier otro camino nos va a llevar a la perdición. Existe otro camino ancho, hecho al gusto, a la idea, al pensamiento, a las maneras de ser y de hacer de los seres humanos. Es más, hay caminos que pretenden parecerse a este camino, hablan de Cristo, pero no es el camino diseñado por Cristo. Es el camino del legalismo y es el camino del libertinaje, que en uno de los devocionales nos decía el pastor Gilberto, son hermanos. ¿Y saben qué hermana al legalismo y al libertinaje? La soberbia humana. En el legalismo es porque con soberbia pretendemos establecer reglas más allá de la misericordia y la piedad de Dios. Y pretendemos poner reglas humanas que tratan de excluir a la gente, alejarla del camino verdadero de la misericordia y de la piedad, que es Cristo Jesús. Y se hermana con el libertinaje porque en el libertinaje pretenden decir que ya se hizo el sacrificio de Cristo y que podemos tener manga ancha porque podemos hacer lo que queramos, al fin que no se pierde la salvación. Pero esto sería verdaderamente no ponderar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Verdaderamente es una soberbia humana que lo hermana con el legalismo. Así que no podemos poner reglas, no podemos ensanchar el camino, no podemos hacer el camino a nuestro gusto, con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, con nuestra supuesta sabiduría humana, porque verdaderamente el camino de Dios es uno y es Cristo Jesús. Y ese camino
Ese camino no quedó cubierto, ese camino no quedó velado, ese camino se nos reveló. A eso vino Cristo, a encarnarse y a mostrarnos el camino. Sí, el camino de la obediencia al Padre, sí, el camino del cumplimiento de la ley, pero nos dice la palabra de Dios que si por la ley fuera, todos estaríamos excluidos de su gloria, todos estaríamos fuera, porque entonces estaríamos pretendiendo con soberbia pensar que nosotros mismos podemos alcanzar la salvación. Y eso no es el evangelio, eso no es el evangelio verdadero. Eso no es el evangelio verdadero porque pone la salvación en la obra humana y no en la obra maravillosa, concebida, pensada, diseñada de salvación que hizo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde el principio de los tiempos, desde la fundación del mundo, desde antes que nosotros naciéramos. Jesús ya estaba, antes de que naciéramos como especies, no solamente como individuos, sino que antes de que Dios diseñara a Adán, ya tenían pensado cómo mantenernos reconciliados con el Padre. Nuestra propia naturaleza nos hace caer, nuestra propia pecaminosidad nos hace alejarnos del camino diseñado por el Padre. Pero es tan hermoso, tan maravilloso, tan grande, que no pide rituales, no pide legalismo, no pide obras, pide obediencia, pide fe y fe depositada en la persona de Cristo Jesús. Ahora el Señor nos advierte en el pasaje que leímos de falsos profetas, de lobos rapaces que vienen disfrazados de ovejas. Y nos hablaba, esa palabra que el Señor dijo para entonces es pertinente ahora en nuestros días. Hay gente que habla de Dios, pero que no nos enseña el camino verdadero, el camino estrecho. Nos ofrecen cosas distintas y ¿saben cómo lo podemos diferenciar? Porque aunque hablan la palabra de Dios, no nos piden vivir la palabra de Dios. Nos ofrecen cosas que no vienen en la palabra de Dios, como parar de sufrir, como sembrar semillas. Nos hablan de un evangelio light en donde hay permisibilidad, donde hay libertinaje, donde hay pecaminosidad. Nos hablan de que todos podemos encontrar otros caminos y de que son válidos. Nos hablan del humanismo. Está tan arraigado esto que hay que alcanzar a diferenciar con sutileza esta situación, alcanzar a diferenciar esto porque verdaderamente es tremendo. Hay mensajes que son sutiles, que nos hablan de Dios, pero que no son verdaderamente el evangelio verdadero. El absurdo de la guerra espiritual, por ejemplo, en donde te piden a ti guerrear, cuando verdaderamente lo que tenemos que hacer es ponernos en las manos de Dios. En Judas y también en varios libros de los profetas, Isaías entre ellos, lo que nos pide es, pues verdaderamente dejar en manos de Dios nuestra vida. La característica esencial de los falsos profetas, ¿cómo diferenciarlos? Es que generalmente no vienen a dar palabra de Dios, vienen a recoger, vienen a quitar, vienen a trasquilar. Tú siembra y recibirás, tú haz y otorga y entonces ganarás. Pero eso no es lo que nos pide Jesús. Lo que Jesús nos pide es obediencia, la fe puesta en Él, la esperanza puesta en exclusividad en Él, como el camino diseñado por Él mismo y por el Padre para la reconciliación del ser humano. Y nos pide además dar frutos. ¿Y qué frutos son estos? Pues el fruto del Espíritu Santo del que nos habla Pablo en Gálatas es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra estas cosas nos dice Pablo en Gálatas 5, no hay ley. Contra estas cosas que son el fruto del Espíritu Santo no hay ley. No hay ninguna ley que castigue
el amor. No hay ninguna ley que castigue la mansedumbre o que castigue otro tipo de cosas. ¿Y qué otro fruto nos pide? También el fruto de la justicia. Es decir, que nosotros llenos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios, nos dice Filipenses 1:11. El fruto de la justicia, actuar de una manera justa, es hacer lo que Dios nos pide, lo que el Señor nos pidió. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si amas al prójimo como a ti mismo, no vas a actuar con injusticia, no vas a actuar de una manera en que puedas tener ganancias ilícitas. Tu pesa será exacta, tu actuar será correcto, y eso no por nosotros, sino por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, por obediencia al Padre. Obedezcamos al Padre, es esto lo que nos está pidiendo. Y también el fruto de la seguridad. Cuando nosotros tengamos seguridad de nuestra salvación, y solamente la podemos tener cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador en exclusividad, y cuando vivimos conforme a su voluntad. Es el Espíritu Santo el que nos redarguye cuando nos alejamos, cuando pecamos, cuando hacemos algo que es todos los días. Es el Espíritu Santo el que nos exhorta a regresar al camino. Es el Espíritu Santo el que nos entristece porque caímos. Es el Espíritu Santo el que nos pone de verdad tristes y acongojados, pero también es esta congoja la que nos muestra que somos dependientes de Cristo, que no es que una vez que seamos salvos y siempre salvos podamos actuar con esa liberalidad que le hermana con el legalismo, o aquellos legalistas que dicen yo ya soy salvo y ya no peco, ya no voy a pecar, o si peco pues es sin querer, pero yo ya no peco. Y en este actuar de justicia y en este actuar de seguridad, también lo que nos exhorta es a traer nuevas almas a los pies de Cristo. A ser discípulos nos pide en la gran comisión al final del Evangelio de Mateo, a ser discípulos. Y solamente esto no se puede conseguir cuando en nuestro corazón está lleno del Espíritu Santo, cuando nuestro corazón está lleno de Cristo, porque de lo que habla nuestra boca es de lo que estamos llenos, nos dice el Señor también. Así que la llenura del Espíritu Santo, la llenura de Cristo en nuestra vida se debe de manifestar en nuestro hablar, en nuestro caminar, en nuestro sentir y en nuestra manera de obedecer. Nos dijo, haz discípulos, y tenemos que obedecer. Parte de esta misión Jesucristo, estamos compartiendo semana a semana diferentes maneras de evangelizar, y es esto, la obediencia al Padre. Que no se quede usted con esta palabra, que la palabra crezca, que la palabra camine, y que cree que en estas condiciones de alejamiento social con fines sanitarios, la palabra de Dios ha ocupado espacios que no estaban siendo ocupados en la internet, en los videos y en otras cosas. Ahí se está llevando también una guerra. Por eso es que les pedimos que se suscriban a los canales de las diferentes iglesias, que estén suscritos, que la gente que ve los cultos, que escucha los devocionales, los comparta. Podemos ver que hay gente que está viendo un culto, pero es muchísimo menos la gente que le da like, que le pone al dedito hacia arriba. Y no es que se busque crear fans, sino que está diseñado esto como un algoritmo. Así que les exhortamos a que le den like cada que ustedes se conecten a una actividad de las iglesias, de la red Oreb y de nuestra iglesia madre, la iglesia bautista de la Oreb de la Ciudad de México. Que si lo están viendo, nada nos cuesta apretarle ahí, porque entonces en el algoritmo creado por las plataformas van a presentarse como contenidos prioritarios antes de contenidos que sean feos, que sean nocivos y que nos traigan perdición. Contenidos del camino ancho. Obedezcamos al Padre, es la exhortación.
¿Y en dónde viene parte de la palabra ese fruto de la seguridad? Bueno, pues viene en la carta de Santiago, el hermano del Señor. En Santiago 3:17 nos dice, la sabiduría que es de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es lo que nos está pidiendo el Señor. Y qué testimonio tan grande. Fíjense que Santiago, siendo hermano del Señor, Santiago junto con el resto de los hermanos y su madre, de principio no creían en Cristo, no creían en Él. Le buscaban, pero no creían. Y después tenemos pues ese testimonio de conversión en donde Santiago se vuelve uno de los pilares de la iglesia primitiva. Es lo que puede hacer Dios con nuestra vida. Dice nuestro Señor Jesucristo, es el poder transformador, es el poder al que podemos acceder todos, no por tener poder nosotros mismos, sino porque su gracia, su misericordia, su amor es el que nos puede dar vida, es el que da vida, es el que da paz, es el que da consuelo y es el que da esperanza. Los verdaderos seguidores de Cristo son gente buena, que vive de su trabajo de manera honesta, de su esfuerzo, de su dedicación, que buscan tener una vida plena, que sus familias, que aunque no sean perfectas, sí sean sanas y sean honorables. No todos los que hablan de Dios predican su palabra y realizan señales y son verdaderos discípulos. Apliquémoslo a nuestro tiempo. El Señor nos habla de esto, de diferenciar, de poder entender que hay gente que habla de su palabra, pero son lobos rapaces disfrazados de ovejas, que se hacen llamar como apóstoles, profetas, evangelistas, salmistas, pero también el Señor nos dice que hay de estas gentes que al momento del juicio final van a tener una sentencia severa. No los conozco, hacedores de maldad. Es la palabra de Dios. Aunque hablaron de su nombre, necesitaban conocer verdaderamente a Jesús. Necesitaban conocer verdaderamente al Cristo. Hacedores de maldad y no te conozco. Es una palabra dura para cuando sea el momento del juicio. Y nuevamente reitero, no es que ganemos, no es que busquemos nosotros la salvación por nuestros hechos, pero sí busquemos en la palabra de Dios el camino que Dios diseñó. A veces queremos nosotros justificarnos y decimos, mira, te quiero compartir de Cristo, y hay gente que dice, yo no necesito de Dios, yo soy buena persona, mira, no he robado a nadie, no he matado a nadie, trato de ser bueno. ¿Qué creen? Que ese es un camino de perdición, porque es un camino pensado y meditado con el pensamiento humano. No es el camino de la exclusividad. Es lo que leíamos y estudiábamos como la ley de cobre. O sea, yo no hago daño como si eso fuera suficiente. Lo que Jesús quiere, a lo que nos exhorta, es sí a no hacer daño, pero no quedarnos en eso, sino hacer el bien. Y no hay bien mayor que podamos compartir que la palabra de Dios, que la esperanza en Cristo Jesús, que la fe en exclusividad en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Podemos decir, fuimos buenos hijos, fuimos buenos padres, fuimos buenos esposos, perdonamos a los que nos ofendieron, fuimos honestos en nuestros negocios, pero no es suficiente. O podemos decir, Señor, ciertamente fuimos pecadores, tuvimos muchas fallas, pero creímos en el Cristo y creímos en nuestro Señor y Salvador y ponemos nuestra fe en Él y somos conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa y somos conscientes de que cotidianamente, diariamente necesitamos platicar con Dios, confesarnos con Dios, pedir con Dios guía y dirección, pedir a Dios protección. Y entonces
entonces nos estaremos acercando. Más que ponernos palomitas en nuestro check-in, lo que necesitamos es reconocer que somos falibles, humillarnos para que exaltemos el poder de Dios y lo que puede hacer en nuestra vida. Esa es la exhortación, dejar en manos de Dios nuestra vida, nuestra existencia, nuestra dirección, nuestro camino, y reconocerle que todo lo que somos y todo lo que podamos tener es de Él, y nos los deja en administración. Los dones, los talentos, las cosas económicas también, todo es de Él y nos los da en administración. Y si somos conscientes de esto, entonces pretendemos honrar al dueño del universo, pretendemos servir a nuestro Señor, a nuestro Rey, a nuestro Emperador, pretendemos servir al Rey del universo, al Rey de Reyes, sabiendo que todo es de Él y que nosotros por nosotros mismos no merecemos nada, que no es nuestro esfuerzo, que no es de que nos pintamos ahora de buenos, de que nos blanqueemos, sino que es la sangre de Cristo la que nos lava, la que nos redime, la que nos regresa al camino y a la reconciliación con el Padre. Y hoy en día vemos a gente que pretende expulsar espíritus, pretende ganar con emotividad, con pura emoción, tumbando gente regañando, pretendiendo incluso con esa blasfemia arrebatar bendiciones a Dios. Hemos visto gente que dice que puede chasquear los dedos y que una legión de ángeles les va a venir a servir para que recuperen cosas que les habían sido robadas. Blasfemias de ese tipo. Pero el Señor nos lo advierte desde entonces, y es algo actual, porque nos dice el Señor, nos dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es una realidad que nos dice el Señor. Es una situación en donde nos está ponderando lo que es verdaderamente. Dice: el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es el que entrará en el reino de los cielos. Y créanme que este tipo de blasfemias que están muy de moda hoy no tiene nada que ver con la voluntad del Padre. Dice: aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, nos dice Mateo 12:50. Y hace un momento hablábamos de Santiago. Ubiquemos este pasaje. Iba Santiago, y seguramente con el resto de sus hermanos y su madre, a buscarlo, y le llaman a Jesús y le dicen: está tu madre y tus hermanos afuera. Y Jesús voltea a la gente que le está escuchando y le dice esta palabra: es mi hermano, mi hermana y mi madre aquel que hace la voluntad de Dios. Así que nos está llamando de una manera inmerecida, pero es tan grande su amor y tan grande su gracia. Si recibimos palabra de Dios, nos queda tomar decisión. Si recibimos palabra de Dios, nos queda dar evidencias de obediencia y de fe. Evidencias de fe, evidencia de esperanza, evidencia de que verdaderamente Él es nuestro soberano. Y la única manera de hacer esto es obedeciendo la voluntad del Padre y viviendo conforme a la voluntad del Padre y compartiendo de estas maravillas, de este amor, de esta gracia, de esta misericordia. No podemos erigirnos como jueces y decir quién puede acercarse o no a Dios. Estaríamos pecando de legalismo. Tampoco podemos erigirnos como jueces y aceptar todo libertinaje que se aleje de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que obedecer la voluntad de Dios. Y la mejor manera de obedecerla es conociéndola. Y la mejor manera de conocerla es meditando, reflexionando, estudiando de su palabra. Congregarnos para vivir el amor fraterno, el amor que Jesús nos pide y nos exhorta en una comunidad de fe. Si usted pertenece a una comunidad de fe, no se suelte, mi hermano, mi hermana. Si usted, amigo y amiga,
aún no pertenece a una comunidad de fe, no hay mejor manera que vivir en comunidad. Ser iglesia. Ser iglesia no implica solamente ir cada 8 días a estar en un templo adorando a Dios. Ser iglesia implica caminar juntos, vivir juntos, sufrir juntos, alegrarnos juntos. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso? Servir juntos a nuestro Dios. Eso es la parte más maravillosa de ser iglesia y de ser comunidad. Por eso les exhorto, amigos y amigas que no han entregado todavía su vida a Cristo. Entreguen su vida a Cristo y acérquense a una comunidad de fe. En donde se encuentren, en la Ciudad de México, podemos, si usted no está en una comunidad de fe, ubicarlos para una comunidad de fe que le quede cerca. Nuestra iglesia madre, que es grandísima, pero también hay otras iglesias en diferentes puntos de la Ciudad de México. O si usted está en otro lado, comuníquese para que podamos ubicarlo en una comunidad en donde buscamos una sana doctrina, en donde buscamos dejar a un lado el legalismo y que no aceptamos el libertinaje, pero en donde nos concebimos como pecadores y en donde tratamos de obedecer la voluntad del Padre. Somos una iglesia de pecadores que están en proceso de santificación, de redención y de remisión, porque somos comprados a precio de sangre. Nuestro Señor Jesucristo ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario y nos exhorta a que nos incorporemos a su comunidad de fe, a su iglesia verdadera, en aquella en la que Él es la cabeza y todos nosotros somos parte de ese cuerpo, a vivir como cuerpo unido, a movernos juntos, a trabajar juntos. La parte más maravillosa y más gratificante es servir juntos a nuestro Dios. Obedezcamos al Padre. Obedecer al Padre significa entonces entrar por la puerta estrecha que es Cristo Jesús, por la fe en Cristo. Obedecer al Padre significa andar por el camino angosto. Un camino ancho es un camino de perdición. ¿Qué tan angosto es el camino? Hasta donde alcance nuestra mano tomada de la mano de Jesús. No hay de otra. Solamente obedecer al Padre es rechazar la posibilidad de otros caminos, la posibilidad de otras puertas. Es rechazarlos y aceptar únicamente el camino estrecho y la puerta estrecha que es Cristo Jesús. En otro de los cultos hablaba yo que probablemente también la puerta no solamente sea estrecha, sí, sino también en la porción horizontal. Porque a lo mejor no podemos entrar si caminamos con ojos altivos y si caminamos con nuestra frente muy en alto, poniendo nuestra esperanza en nosotros mismos. Probablemente necesitemos entrar en esa puerta hincados, humillándonos, postrados, adorando a nuestro Dios. Eso es lo que significa rechazar las otras puertas y los otros caminos. Tenemos peligros actuales como el ecumenismo que dicen, pues vamos a dejar a un lado las diferencias, vamos a unirnos todos, al fin que todos los caminos nos llevan a Dios. Es peligroso, ese es camino ancho. Le quitan la exclusividad, pretenden quitarle porque no lo hacen, la exclusividad del camino a Cristo Jesús. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Obedecer al Padre es caminar este camino, entrar por esa puerta, que es la puerta verdadera, y de esa manera podemos acceder a la vida eterna. Y obedecer al Padre finalmente significa dar frutos. Obedecer al Padre es tener los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, es decir, vivir con amor, vivir con gozo, vivir en paz, vivir con paciencia, benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre, con templanza, con justicia, con seguridad y fructificando, es decir, dando frutos, dando a luz espiritualmente a nuevos cristianos. Así como los árboles dan frutos según los diseñó Dios,
El fruto del cristiano es nuevos cristianos. Sí, que lleguen nuevas almas a los pies de Cristo. Me da mucho gusto que hemos tenido comunicación con algunas personas que nos dicen están haciendo la tarea. Las exhortaciones que vienen semana a semana están compartiendo del Evangelio. Por eso es que les invitamos a que se integren en una comunidad de fe a estos nuevos creyentes. Por eso es que los invitamos a que se contacten para que podamos volvernos comunidad de fe. Tenemos la esperanza puesta en que así será porque es el plan de Dios, no es el plan nuestro, sino es el plan de Dios. Y tenemos un Dios maravilloso, un Dios sabio, un Dios fiel, un Dios todopoderoso, un Dios perfecto, un Dios omnisciente, un Dios que todo lo sabe, todo lo ve, y su plan depende de Él, no de nosotros. Aunque nos pide que compartamos de ese amor, de esa misericordia y de esa esperanza a más personas. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque en ti encontramos paz, porque en ti encontramos paciencia, porque en ti encontramos sabiduría, porque en ti encontramos esperanza. No importa las circunstancias ni lo que estemos pasando, Padre bendito, tomados de tu mano, podemos tener la seguridad de nuestra salvación, la confianza de que nuestra vida puede ser transformada por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia, y que tu camino y tu sabiduría es infinitamente superior a cualquier camino y cualquier pensamiento humano, Señor. Tu pensamiento es mucho mayor. Así que lo que nos pides es obediencia, Padre, y lo que podemos ofrecer es obediencia, Señor. Obediencia y sabernos pecadores y sabernos dependientes y humillarnos ante ti para alabarte y adorarte, y que toda la gloria y la honra sea únicamente para ti, Padre bendito. Te damos gracias por este plan tan maravilloso de salvación, que no dependa de nosotros porque sería incierto, Señor, sino que depende de ti, y eso nos da esperanza y seguridad, Padre. Por la fe en Cristo Jesús, te agradecemos y te rogamos nos bendigas. En el nombre precioso que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo unigénito, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que sean muy felices, que en esta semana el Señor les hable a través de los devocionales y que Dios les bendiga y les guarde grandemente. Compartan de este amor, de este evangelio verdadero, de la palabra verdadera de Dios. Obedezcamos al Padre. Estamos seguros de esto, que en medio de toda aflicción somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó. Despidámonos alabando a nuestro Dios. Que Dios les bendiga y les guarde. ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta opacar, la más densa noche hace brillar.
forever.